En los rincones olvidados de una ciudad dividida, las sombras guardan más que secretos. Cuentan las historias de familias rotas, de amigos separados por una línea que desgarró corazones. En un mundo donde el concreto separaba amores y alegrías, descubrimos los destinos entrelazados por el sufrimiento. Bienvenidos a Sombras del Pasado. En la era de la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos: el occidente capitalista liderado por Estados Unidos y el este comunista bajo la influencia de la Unión Soviética. En medio de esta tensión geopolítica, la ciudad de Berlín se convirtió en un símbolo de rivalidad entre estas dos potencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos: la Alemania occidental, controlada por las potencias occidentales, y la Alemania oriental, bajo la órbita soviética. Berlín, ubicada en la parte oriental, también fue dividida en 4 sectores ocupados por las mismas potencias. Sin embargo, las diferentes ideologías y políticas entre los aliados rápidamente llevaron a una confrontación. El sistema democrático y capitalista del oeste contrastaba con el régimen comunista del este. Mientras la parte occidental prosperaba económicamente, la oriental estaba plagada de dificultades económicas y de grandes represiones políticas. Esta división creó una disparidad palpable en el bienestar y las oportunidades entre las dos partes de la ciudad, mientras que en el oeste se experimentaba un renacimiento cultural y económico. En el este, las libertades individuales eran limitadas y la economía era controlada por el Estado, generando escasez y descontento. La emigración de personas desde Alemania Oriental hacia la Occidental se convirtió en un problema para el gobierno comunista de la RDA, República Democrática Alemana. Entre 1949 y 1961, alrededor de 2.7 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana en busca de una vida mejor en el oeste. Esto representó una fuga masiva de la fuerza laboral y del talento del país. El gobierno de la RDA, temiendo la pérdida continua de ciudadanos y el impacto en su economía y estabilidad política, decidió construir el ya tan conocido Muro de Berlín, oficialmente llamado Muro de Protección Antifascista. Fue presentado como una medida para proteger a la población de influencias occidentales y del fascismo. Y fue el día del 13 de agosto de 1961 cuando los ciudadanos de Berlín Oriental se despertaron con una sorpresa aterradora. El muro de Berlín estaba siendo levantado. Lo que comenzó como alambre de púas pronto se convirtió en una estructura masiva de concreto. Familias fueron separadas, calles fueron cerradas y el acceso entre ambos lados de la ciudad quedó totalmente bloqueado. El muro se convirtió en un símbolo de brutalidad del régimen comunista y la división de Alemania. Uno de los aspectos más dolorosos de la construcción del muro de Berlín fue la separación forzosa de familias y amigos. Personas que antes vivían en la misma ciudad y compartían lazos cercanos, de repente se encontraron divididas por un muro impenetrable. Las reuniones eran casi imposibles y las celebraciones familiares o eventos importantes se convirtieron en ocasiones amargas. El muro estaba rodeado de torres de vigilancia y patrullas de soldados armados. Las personas que intentaban cruzar ilegalmente enfrentaban graves riesgos, incluida la posibilidad de ser detenidos, arrestados o incluso asesinados. Esto creó un ambiente de miedo y de opresión. Junto al muro se estableció una zona de la muerte, donde cualquier intento de cruzar podía resultar letal. Los guardias tenían órdenes de disparar a matar a cualquiera que intentara escapar hacia el occidente. Numerosas personas perdieron la vida en este intento desesperado en busca de su libertad. Aunque el oeste de Berlín prosperaba económicamente, el este luchaba con problemas económicos. Las oportunidades de empleo eran limitadas y el control estatal sobre la economía y la producción generaba escasez de bienes básicos. Muchos en el este luchaban por satisfacer sus necesidades diarias.
En el lado oriental del muro, el gobierno de la RDA controlaba rigurosamente la información y la educación. La propaganda comunista era omnipresente y las personas estaban expuestas a una visión sesgada del mundo. La libertad de expresión y el pensamiento crítico eran reprimidos. Pero el 9 de noviembre de 1989, un malentendido durante una conferencia de prensa llevó a la apertura inmediata del muro. El gobierno de Alemania Oriental había anunciado que sus ciudadanos podrían viajar a Occidente, pero la medida no debía implementarse de inmediato. Sin embargo, el portavoz del Partido Comunista, Günter Schabowski, malinterpretó la orden y anunció en vivo que la frontera estaba abierta. La noticia se propagó rápidamente y la gente se congregó en el muro. Miles de personas se reunieron en los puntos de control fronterizo, donde los guardias fronterizos, totalmente desorientados, finalmente cedieron a la presión y permitieron el paso. Los alemanes orientales cruzaron la frontera y fueron recibidos con abrazos y celebraciones por los alemanes occidentales. Y así, mis amigos oyentes, es como cayó el muro de Berlín. Su caída fue un momento histórico que resonó en todas partes del mundo. Los líderes internacionales saludaron este acontecimiento como un símbolo del fin de la Guerra Fría y del triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. Con un Berlín sin muro se allanó el camino para la reunificación de Alemania. El proceso de reunificación comenzó en 1990 y se culminó el 3 de octubre de ese mismo año, con la formación de la República Federal de Alemania Unificada. Este proceso no estuvo exento de desafíos, ya que implicó la integración de dos economías y de dos sistemas políticos muy diferentes. La caída del muro de Berlín no solo significó la reunificación de las dos Alemanias, sino que también marcó el colapso del bloque soviético y, como ya hemos dicho, el fin de la Guerra Fría. El muro se convirtió en un recordatorio del poder del pueblo para desafiar la opresión. La cicatriz que dejó en la historia de Alemania y del mundo aún perdura, recordándonos las consecuencias de la ideología extrema y la importancia de la libertad. El muro de Berlín, una vez símbolo de división y represión, se ha transformado en un recordatorio atemporal de la resiliencia humana y la lucha por la libertad. Aunque su caída marcó un hito histórico, sigue siendo un testimonio de la importancia de proteger los derechos humanos y evitar que las ideologías extremas dividan a nuestras sociedades. A medida que recordamos el pasado, debemos aprender de él para construir un futuro más justo y más unido. Si te ha interesado esta historia, no olvides en suscribirte para así explorar más sombras de nuestro pasado. Te esperamos en el siguiente episodio.